Gracias, presidente. Por las fechas más o menos habituales, en el año 2017, se trae a esta Cámara el proyecto de presupuestos para el año 2018, elaborado por el Gobierno. Y digo elaborado por el Gobierno porque creo que todos los que estamos hoy aquí en esta comisión somos conscientes de que efectivamente un presupuesto, un proyecto de presupuestos, es una herramienta del Gobierno que se basa en un proceloso y complejo proceso en el que cada una de las consejerías y dentro de cada consejería, cada una de las unidades, de las direcciones, pone de manifiesto cuáles van a ser sus necesidades para, digamos, acometer las políticas necesarias en cumplimiento del programa electoral con el que ese Gobierno se presentó a las elecciones. Ese proyecto de presupuestos era el proyecto más expansivo de los últimos años. Estaba dotado con 4.485 millones, de los cuales más del 67% se destinaban a gasto social y por primera vez crecía de forma importante la inversión productiva, con un incremento del 21% en relación al presupuesto anterior. Era, por tanto, un presupuesto expansivo, un presupuesto, se entendía, con alto contenido social y que podía permitir el progreso de esta comunidad autónoma. Todo ello en un contexto en el que todos los organismos nacionales e internacionales ponían de manifiesto que se empezaban a alejar los fantasmas de la crisis, empezaban a caer las malas perspectivas económicas y, por tanto, era enormemente interesante inyectar este dinero en el flujo económico asturiano. Bien, por motivos que son de sobra conocidos por todos los intervinientes en esta comisión, ese presupuesto no se aprobó. Los efectos de una prórroga no se le escapan a nadie. El primero de ellos es que, de repente, la comunidad autónoma, los ciudadanos y ciudadanas se encuentran con que disponen de 272 millones menos. Menos dinero que debe ser repartido entre todas las consejerías a menos. Una incapacidad para reorganizar tanto los ingresos como los gastos y, además, una disponibilidad más tardía. Todo esto en conjunción con una prórroga también presupuestaria en el ámbito estatal y con una retención de 116 millones de pagos a cuenta que le corresponden a esta comunidad autónoma por las competencias transferidas. Señorías, la tormenta perfecta. ¿Para qué se necesitaba en sanidad ese presupuesto? Evidentemente para diseñar y perfilar la sanidad que queríamos y que necesitábamos en el futuro, para seguir mejorando los datos de listas, para realizar inversiones tanto en el ámbito técnico como en equipamientos, como en personal, para atender reivindicaciones retributivas desde hace tiempo mantenidas legítima y lícitamente por numerosos colectivos, por mencionar alguno, el servicio de atención continuada o el servicio de urgencias de atención primaria, para implementar un sistema de compra centralizada al que esta comunidad autónoma tiene que ir haciendo frente, porque somos conscientes de que tenemos cada vez una población más envejecida, con mayores índices de cronicidad en sus dolencias y con mayores pluripatologías, lo que incrementa año tras año el gasto farmacéutico y lo que pone de manifiesto la necesidad de acudir a las ventajas de estos sistemas de compras centralizadas. Con lo cual, ¿cuáles son los efectos de la prórroga?, pregunta el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Son evidentes. Menos dinero para más necesidades que, además, van a continuar creciendo. Menos dinero, más tarde el acceso al mismo y ello añadido a otras complejidades de tipo técnico como suponen o como son la entrada en vigor de la Ley de Contratación, que establece procesos más largos para llevar a cabo todos los procesos de licitación y adjudicación. Evidentemente, las consecuencias son obvias. Menos dinero para repartir entre las mismas necesidades. ¿Qué se puede hacer ahora? En el final de mi fijación de posiciones en la comparecencia de presupuestos allá en la segunda o tercera semana de diciembre, dije que mi grupo parlamentario era consciente de que el Gobierno sabría hacer frente a cualquiera de las dos situaciones, a la situación de aprobación de presupuestos, pero también a la situación de prórroga. No es este el momento de seguir repartiendo responsabilidades, tampoco lo es el momento de atecharse
en el pequeño tamaño de determinados grupos para pensar que eso les excluye de esa responsabilidad. El Gobierno asume las consecuencias de la prórroga presupuestaria. La responsabilidad de la prórroga es de cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara. ¿En qué proporción? En una proporción solidaria e indisoluble de una 45ª parte por cada uno, independientemente del tamaño de cada grupo. Porque no puede atecharse en el tamaño de su grupo aquellos que a la vez ponen de manifiesto y venden como compromiso de mejora para la sociedad la necesidad de una mayor fragmentación parlamentaria. La fragmentación trae consigo la necesidad de alcanzar acuerdos. Y mientras no se alcancen estos acuerdos y mientras no cambie el paradigma de participación y de actuación parlamentaria, los perjudicados van a ser los ciudadanos y las ciudadanas. Y al final de esta legislatura, para la que quedan todavía 15 meses, durante los cuales no tengo la menor duda de que el Gobierno va a intentar paliar los efectos negativos de esta y de cualquier prórroga, cuando finalice esta legislatura, los ciudadanos también sabrán echar cuentas de aquellos grupos parlamentarios que participaron en algún acuerdo y que, por tanto, consiguieron con sus políticas convertir las iniciativas en acción política y en mejora de las condiciones de vida de los asturianos y asturianas. Y sabrán también, qué duda cabe, echar cuentas de aquellos grupos parlamentarios que, ocupando escaños en el Parlamento, no se acercaron en ningún momento a ninguno de los posibles acuerdos para llevar a cabo este tipo de políticas. Porque, miren, al fin y al cabo, las propuestas e iniciativas que los grupos traen a la Cámara deben convertirse en acción política. Y la acción política, si no tiene detrás un apoyo presupuestario, camina muy cerca de la demagogia. Tampoco, y finalizo ya, presidente, pueden atecharse en una supuesta exención de responsabilidad aquellos grupos que se autoseparan de la negociación presupuestaria poniendo de antemano condiciones imposibles. Este es el caso del Partido Popular. Puso sobre la mesa una condición de imposible cumplimiento para el Partido Socialista, no ya por ninguna cuestión que también ideológica, sino porque, como era conocedor el Partido Popular, una rebaja de impuestos incidía directamente en la ya difícil sostenibilidad de nuestros sistemas públicos. Pero es que, además, nos encontrábamos y nos encontramos inmersos en un proceso de negociación para la financiación de las comunidades autónomas, donde precisamente se debe debatir cuál es el margen de actuación de las comunidades autónomas en materia fiscal. Dicho todo esto, como grupo parlamentario consideramos que no es el momento ya de repartir culpas. Seguramente los ciudadanos y ciudadanas habrán sacado sus oportunas y sabias conclusiones. Llega el momento de minorar los efectos negativos de la prórroga, para lo cual esperamos que la responsabilidad vuelva a los grupos parlamentarios al objeto de permitir que nuestro sistema sanitario pueda cubrir las necesidades que le son propias en este momento y acercarse al modelo de sanidad que desean y que merecen los ciudadanos y ciudadanas de esta región.